Bendiciones, mis hermanos. Esta es la lección número 7 de Doctrinas Básicas de la Iglesia. Estamos en el tema la organización estructural de la Iglesia. Cristo como la cabeza principal de la Iglesia. Al hablar de organización, nos referimos a el sistema organizativo estructurado por Cristo con respecto a la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Hay muchas citas bíblicas donde se establece a Jesús como el, la autoridad máxima. Cuando hablamos de Cristo como cabeza de la iglesia, nos referimos a la autoridad de Cristo en su iglesia. Todos debemos de respetar y sujetarnos a dicha autoridad, pues las escrituras lo establecen de manera contundente y no hay otro a quien se le debe de rendir sujeción sino únicamente a Jesucristo. Él lo dijo de una manera clara y específica en Mateo 28. Toda autoridad me es dada. Si Cristo es la autoridad suprema y única, ¿por qué sujetarnos a otras autoridades en cuestiones de hacer la voluntad de otras personas, en cuestiones religiosas, espirituales, en cuestiones doctrinales? La autoridad la tiene Cristo, no el hombre. Cristo tiene toda autoridad, no comparte su autoridad con hombre alguno. Así que estaremos observando cuál es el asunto de la autoridad. ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Qué implica que Jesús sea la autoridad dentro de su cuerpo, la iglesia? La palabra apostólica es la palabra de Cristo. Lo que hablaron, lo que enseñaron los apóstoles fueron las palabras de Cristo, lo que Él les enseñó mientras estuvo con ellos acá en la tierra. Veamos entonces, hermanos, algunas citas bíblicas que nos ayudarán a comprender mucho mejor este punto, lo cual nos dará una comprensión clara de esta situación. Veamos entonces, basado en ese aspecto, algunas áreas, lo que implica que Jesús sea la cabeza de la iglesia. Veamos. La declaración absoluta de las Escrituras. El apóstol escribió de Cristo, dijo en Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. ¿Por qué poner de referente a hombre alguno si es Jesucristo quien el apóstol Pablo determina, inspirado por el Espíritu Santo, que Él es la cabeza? No busquemos otras autoridades dentro del mundo religioso o cristiano, sino únicamente Jesucristo. De hecho, Efesios 5:23 declara que Él es el esposo y como esposo es la cabeza de la esposa. De igual forma, entonces Jesucristo tiene el señorío, tiene la autoridad, tiene la soberanía en la iglesia, ¿verdad? Así que no podemos dudar de la autoridad suprema y única de Cristo en su pueblo, en su iglesia. Cristo tiene toda autoridad. Mateo 28:18 al 20 es claro y específico que Él es el único que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, cuando hablamos de la cuestión de la autoridad, es de suma importancia. La mayoría de las diferencias religiosas se resolverían si todos aceptaran a la única autoridad, la palabra de Cristo. El problema se hace grave cuando hay diferentes autoridades aceptadas en el mundo cristiano, en el mundo religioso, en el mundo denominacional. Entonces, cuando se aceptan diferentes autoridades, hay una confusión y enseñanzas distintas unas de otras. Mientras muchos atribuyen las diferencias en religión a las dificultades de interpretación,
Al investigar cuidadosamente, uno se da cuenta de que la mayoría de las incertidumbres y las diferencias no son problemas de interpretación, sino más bien son interpretaciones de ciertas autoridades que así las han aceptado y tratado de imponer a otros. Los problemas religiosos en cuanto a interpretación se resolverían siempre y cuando se aceptaría a Cristo como la única autoridad. La autoridad de Cristo en la palabra escrita del Nuevo Testamento. Sí, Cristo tiene toda autoridad. Dicha autoridad y su voluntad está reflejada en el Nuevo Testamento. Los apóstoles fueron guiados a toda la verdad, inspirados por el Espíritu Santo. Si nos sometemos a esa autoridad, la palabra de Cristo, la palabra escrita por los apóstoles, los problemas religiosos doctrinales se resolverían. La palabra apostólica es la palabra de Cristo. Muchas personas solicitan frecuentemente una declaración de las propias palabras de Cristo mientras estaba en la tierra, pero las siguientes palabras de Cristo por sí mismas muestran que las palabras de sus discípulos son palabras autorizadas. Jesús les dio la autoridad a ellos para que llevaran el mensaje y proclamaran el mensaje a otros. Así que escuchar a los apóstoles y eh, entender la enseñanza que ellos daban es escuchar a Jesús. Jesús, al mandar a los 70, primeramente dijo que el que a vosotros oye, a mí me oye. ¿Qué está diciendo Jesús? Lo que está diciendo es, quien les oiga a ustedes es como que me está escuchando a mí. ¿Qué está diciendo Jesús? Lo que ustedes hablarán son las palabras que yo les he dado. Sí, así que el que les desecha a ustedes, me desecha a mí. Si usted dice seguir a Cristo, pero desecha lo que los apóstoles enseñaron en la palabra escrita que tenemos revelada, usted está desechando a Cristo. No puede decir que acepta a Cristo sus enseñanzas si a la vez está siguiendo mandamientos de hombres, pensamientos de hombres, enseñanzas que no están en el Nuevo Testamento. Es interesante esto, la promesa a los apóstoles de que el Espíritu Santo los guiaría. Jesús prometió que más tarde, después de que Él ascendiera a los cielos, el Padre enviaría el Espíritu a enseñarles todas las cosas y les recordaría todo lo que Él les había dicho. Juan 14:26. Esto significa que lo que los apóstoles enseñaron fueron las palabras de Cristo específicamente y que el Espíritu Santo les guió y les recordó para que hablaran y enseñaran tal como Jesucristo les había enseñado. Al aclarar esta confusión que tenían los apóstoles anteriormente en cuanto al reino, Cristo dijo, aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad. Hermano, hermana, ¿por qué mirar otras autoridades en cuestiones de cristianismo si la única autoridad que nos conduce a la verdad es la palabra del Señor? Es Jesucristo. Sé que es muy importante esto. ¿Se cumplió esta promesa? Sí, se cumplió. En Hechos 2, 1 al 4, documentada la venida del Espíritu y la inspiración de los apóstoles. Aquí está la llegada del Espíritu Santo, quienes guiaría a los apóstoles a toda la verdad. Esto es muy importante. Lo que escribieron los apóstoles fueron las enseñanzas recibidas por Cristo y ahora siendo reveladas, recordadas por el Espíritu Santo. Pablo también declara que las palabras que él habló y escribió no son resultado de su sabiduría humana, sino del Espíritu Santo. Esto significa pues que son palabras que vienen directamente del Señor. Fue dada por el Señor. En 1 Corintios 14:37, Pablo dijo, y lo que escribo son mandamientos del Señor. Por lo tanto, hermanos,
aceptemos la autoridad de Cristo y sujetémonos a sus enseñanzas. La iglesia del Señor en el nuevo pacto, hace todo en el nombre de Jesús. Esa frase no es una fórmula. Esa frase significa por la autoridad de Jesucristo. Y cuando dice Colosenses 3:17, hacer todo en el nombre de Jesús, es que yo me voy a sujetar a las enseñanzas de Jesús, enseñadas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, los cheques del banco son autorizados a ser cobrados por la firma de un nombre específico. El nombre de Cristo está muy por encima de todos los nombres. Eso es, no hay otra autoridad sino la de Cristo. De hecho, Pedro insiste en que no hay bajo el cielo otro nombre dado entre los hombres por el cual podemos ser salvos. Si el mismo Pedro lo declara, ¿por qué buscar otros nombres u autoridades en el cual pensáramos que podemos ser salvos? En las denominaciones existentes tienen otros nombres, otras autoridades que siguen. Jamás podrán llegar a ser salvos porque están desviados de la autoridad única y suprema, la de Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 12. Eso es, solamente Cristo Jesús tiene el poder y la autoridad de salvar del pecado. La iglesia no es la autoridad. La iglesia no determina qué se enseña y qué no se enseña. No, la iglesia debe sujetarse a la autoridad de Cristo y a lo que Jesús ha determinado que es lo que debe de hacer la iglesia. Ciertas personas en la iglesia tienen una cantidad de autoridad delegada, pero no son la autoridad. Ni siquiera la iglesia misma es la autoridad. Es decir, la iglesia no tiene potestad para cambiar, modificar, transformar, suplantar las enseñanzas de Cristo. La iglesia únicamente tiene la responsabilidad de sujetarse a lo que Cristo ya enseñó. Cristo tiene toda la autoridad. La iglesia expide sus mandatos. Cualquier cosa que haga la iglesia debe ser en el nombre del Señor Jesús, como la palabra manda. Todo lo que la iglesia debe hacer según la palabra de Cristo, no según la palabra de la iglesia. La tradición oral no es la autoridad. A veces pensamos que como se ha hecho por años y por siglos, eso determina autoridad. No. La Iglesia Católica Romana enseña que, además de la palabra escrita de Cristo, han recibido las tradiciones orales de los apóstoles. Pero los apóstoles enseñan que todas las tradiciones deben de estar de acuerdo con la palabra escrita de las epístolas apostólicas. El hecho de que algo se transmita oralmente no significa que eso es lo que la iglesia tiene que estar haciendo, sino que lo que se habla debe de estar en concordancia y en armonía con la palabra escrita. Segunda Tesalonicenses 2:15. Tampoco se actualizan las ordenanzas de la iglesia. No, la iglesia no tiene autoridad para establecer ordenanzas. El bautismo no es una ordenanza de la iglesia. El bautismo es un mandamiento de Cristo. El bautismo no es un acto de la propia invención de la iglesia. La iglesia, la cena del Señor igualmente no es una ordenanza de la iglesia, es un asunto establecido por Cristo. La iglesia tiene que obedecer esas cosas mandadas por el Señor. El bautismo en el nombre de Jesucristo significa que el bautismo debe ser hecho porque el Señor lo manda. Eso implica, en el nombre de Jesucristo, es porque Él tiene la autoridad. No es una fórmula de palabras que uno debe decir cuando se sumerge a otra persona. Es la autoridad tras el mandato de ser bautizados. Este es un ejemplo de cómo la autoridad de Cristo supera cualquier tipo de autoridad creada, diseñada por el hombre o por las tradiciones. Cristo tiene la autoridad, no el hombre. Los apóstoles, por dirección inspirada, escribieron su palabra autorizada. Es, por lo tanto, a la palabra a la que debemos acudir
para la acción de la iglesia. En segundo lugar, Jesucristo es el legislador y juez. Las escrituras declaran esas dos proposiciones para Cristo. No hay más que un solo legislador y juez, que aquel que puede salvar y destruir. Santiago 4:12. Dentro de la cabeza de cualquier gobierno están los poderes de legislación y juicio. Un legislador. Toda legislación, la promulgación de las leyes va a provenir de Cristo, como revelada en su palabra. ¿Qué deben hacer los hombres? Obedecer, sujetarse a esas leyes dichas por Cristo, enseñadas, creadas por Cristo, reveladas por el Espíritu Santo a los apóstoles. La muerte de Cristo en la cruz anuló el antiguo pacto de Moisés. Es decir, no estamos bajo las leyes dadas en el antiguo pacto. Efesios 2:15 dice que Jesús anuló el antiguo pacto y nos proveyó un pacto superior, mejor, con nuevas promesas. El nuevo pacto, la cual se profetizó en Jeremías 31, en el versículo 33 dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Cuáles son las partes interiores? En Hebreos 8 se repite esta profecía, Hebreos 8:10. Identifica aquellas partes interiores, declarando, pondré mis leyes en su mente. Las mentes de los hombres son aquellas partes interiores. Las leyes de su nuevo pacto deben estar en las mentes nuestras. Podemos conocer y obedecer las leyes de Dios. No tenemos ninguna autoridad para hacer nuestras propias leyes. Nosotros no somos legisladores. No podemos crear leyes para la iglesia. No podemos crear mandamientos para el pueblo de Dios, sino únicamente sujetarnos al único legislador que ya creó sus leyes, que están reveladas en el nuevo pacto. Los apóstoles fueron los ministros del nuevo pacto. Si usted lee este pasaje cuidadosamente y estúdielo, encontrará que el apóstol Pablo afirma que son suficientes como ministros de aquel nuevo pacto. Lo ministraron todo. Sus palabras proveyeron todo al hombre. Además, su suficiencia vino de Dios, no del hombre. Por lo tanto, si Pablo está diciendo que lo que ellos ministraron, lo que ellos hablaron y que son ministros competentes del nuevo pacto, ¿por qué buscar otros ministros para que crean y diseñen leyes si solamente las de Cristo son suficientes? Aquel nuevo pacto no fue planeado por algún concilio de hombres o un sínodo, sino por la mente de Dios, para la mente de la humanidad. A la iglesia se le manda obedecer las leyes escritas del nuevo pacto de Cristo, únicamente. La iglesia no puede crear nuevas leyes, sino sujetarse a las que Jesús enseñó. Así que Jesús es el legislador, pero también Él es el juez. Cristo vino como Salvador, Él vendrá otra vez como juez y va a juzgar a todos aquellos que han rechazado tanto a Cristo como a su palabra. Cristo es el juez designado de todas las cosas. Juan 5:22, Cristo afirmó que Dios le había confiado el juzgar a toda la humanidad, porque Él también fue un hombre. Los apóstoles lo presentan como el que ha sido designado por el Padre para juzgar al mundo. Hechos 17:31. Además, el juicio debe de ser según la palabra de quién, de Cristo, no del hombre. El juicio final será realizado no en base a las leyes diseñadas por una iglesia, sino por las enseñanzas, leyes, mandatos dadas por Cristo Jesús. En conclusión, Cristo Jesús como el legislador y juez se presenta absoluto en su autoridad como cabeza de la iglesia. No hay nadie que pueda afirmar actualmente ser su sustituto o vicario de Cristo en la tierra. Hablar en representación de Dios y que aún respete la autoridad de la palabra de Cristo. Es un marco de
identidad mediante el cual la verdadera iglesia honra a Cristo, siguiendo su palabra, tal y como fue revelada en el Nuevo Testamento. Solamente un respeto sano hacia Cristo como cabeza permite que los hombres funcionen correcta y aceptablemente como miembros de las iglesias de Cristo. Preguntas a considerar y me las contesta en un cuaderno, en una página, y me manda las respuestas con las preguntas en una fotografía. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice háganlo en el nombre del Señor Jesús, basado en Colosenses 3:17? Pregunta 2. Ya que Cristo tiene toda la autoridad sobre la iglesia, ¿cómo podemos suplicarle por dirección, por guía? Pregunta 3. ¿Cuál es la única regla de fe y práctica que tenemos? ¿Y cómo se puede saber esa única regla de fe y práctica? La siguiente pregunta que usted pueda comprender. Compare la suficiencia de la palabra en contraste con la legislación humana en cuestiones religiosas. Si la palabra es suficiente, ¿se necesita la legislación humana? Hay iglesias que tienen sus propios credos, hay iglesias que tienen sus propias leyes. Así, la Biblia es una cosa, la Biblia dice unas leyes, pero aquí tenemos un complemento a esas leyes. ¿Es necesario eso? Responda ahí en su cuaderno. Discuta la suficiencia del ministerio de los apóstoles. Cuando hablo de discuta, no es ponerse a pelear con otra persona, sino analice, explique en relación a la autoridad religiosa. ¿Y por qué la Iglesia del Nuevo Testamento no tiene un centro administrativo mundial? Es decir, nuestra fuente de autoridad está en la palabra y no en una iglesia en un lugar determinado. ¿Por qué? Y la siguiente pregunta es, demuestra en qué manera todas las iglesias de Cristo, cuando están planificadas según el orden del Nuevo Testamento, tendrán unidad de doctrina y práctica, aunque no tengan centro administrativo mundial. Y la siguiente pregunta, determine las consecuencias y la observancia o desprecio de las escrituras en la nominación de un cuerpo legislativo humano para la iglesia. ¿Cuáles serían esas consecuencias? Hermanos y hermanas, Dios les bendiga, sea de mucha ayuda en su crecimiento espiritual el contenido de esta lección.